que también obviamente las fuerzas políticas van a estar más en puja. Y bueno, y también hay una realidad, ¿no?, que nos aflige, creo, a todos. Hoy una marcha multitudinaria de los docentes, que no podemos dejar de mencionar, ¿no?, hasta hace un ratito nada más, y un clima que se va caldeando cada vez más en lugar de ir disminuyendo esa tensión, y me gustaría saber cuál es su análisis. Bueno, el primer análisis que hay que hacer es que Macri es el presidente, lo han elegido los argentinos, y lo mejor para la Argentina sería que le vaya bien, que termine su mandato, pero no a costa de lo que ha sucedido en este primer año de mandato, de aumentar, ¿no es cierto?, la pobreza en 3 puntos, que 3 puntos significa 1,5 millones de personas, claro, más en la pobreza. Entonces, me parece que que es un año electoral, es una buena oportunidad para que cuando elijamos representantes que no vayan a ser reclutas saludo 1, saludo 2 a lo que el gobierno nacional les pida, sino que verdaderamente, ni tampoco que vayan a querer conspirar, ¿no es cierto?, contra la estabilidad, claro, pero sí que sean muy firmes en la defensa de los intereses de la sociedad y de la gente fundamentalmente. Yo creo que Macri ha tenido aciertos y errores, empezó aparentemente bien porque destrabó algunas cuestiones que detenían la economía, fundamentalmente la cuestión del dólar, que estaba ahí complicando las operaciones inmobiliarias, pero después con el frustrado aumento de tarifas, ahí se demostró un poco de mala praxis o de vivir en una nube, ¿no?, sin tener alguna idea de cuál es la realidad de las personas. En este momento, bueno, ya por lo menos el gobierno nacional ha decidido un gradualismo, pero bueno, los salarios han perdido contra la inflación, han perdido los salarios, han perdido las jubilaciones, y eso se nota en la calle, ¿no? Yo veo en el centro, antes uno veía las playas de estacionamiento, no había dónde estacionar, todo era completo, y ahora las cocheras están ahí lugar, hay una cantidad enorme de locales vacíos, ¿no? Se alquila. Tengo amigas comerciantes que dicen estamos trabajando solo para pagar impuestos y salarios, claro, o sea, la retracción del consumo perjudica a toda la economía. Y hay un tema que me preocupa enormemente porque creo que ahí hay una falta de sensibilidad social muy grande entre los ministros que manejan, ¿no?, el Poder Ejecutivo Nacional, y es el tema de los jubilados. O sea, además de haber perdido con la inflación, pero además de haber tenido el impacto de la suba de tarifas, se les han quitado medicamentos del PAMI. Y eso me parece a mí que es gravísimo, ¿no? Claro, gravísimo. Y hay como una alarma permanente, ¿no? Los médicos amenazaban incluso con llevar adelante un paro, acá también en nuestra provincia, porque decían que se les adeudaba, ¿no? Claro. Después, finalmente, la doctora Moisés salió a aclarar que no, que se les está pagando conforme a cómo se lo venía haciendo, y bueno, esperaba que esto se termine destrabando, pero digo, siempre están como en el ojo de la tormenta, ¿no? Como siendo los más perjudicados. Claro. El tema es que el gobierno nacional, y uno los escucha al ministro de Hacienda por lo menos, que dice, bueno, hay que reducir el déficit fiscal. Es cierto, porque si nosotros generamos mucho endeudamiento, gastamos más de lo que ingresa, bueno, ese déficit se cubre o con inflación, y perdemos todos, o con endeudamiento, que en algún momento hay que pagar, y también entonces perdemos todo. Pero ese ajuste del déficit fiscal no puede hacerse hacia abajo. No puede ser que sean los sectores más vulnerables los que estén pagando ese ajuste. Claro, los que terminan sosteniendo. Bueno, y justamente sobre los jubilados, ¿no? El presidente el día sábado, cenando con Mirta Legrand en la residencia de Olivos, cometía, no sé si llamarlo un error, si fue realmente desconocimiento, ¿no? Hablando de que los jubilados cobraban 9.000 pesos como mínima, ¿no? Lo cual a mí me llama poderosamente la atención que él no pueda precisar el monto que además perciben la gran masa, ¿no?, de nuestros jubilados. Sí. Eso muestra, digamos, que las preocupaciones no están pasando por los sectores más vulnerables, ¿no? Y además ahí veo obviamente un error en el equipo del presidente, porque obviamente se sabe cuáles son las preocupaciones de la gente. Mirta, ¿sobre qué iba a preguntar? Claro. Sobre lo que a la gente le preocupa. Creo que ahí hay un error, obviamente, muy grande. Pero también ahí se ve la falta de sensibilidad social y la falta de coordinación,
Porque, digamos, Macri arranca el año pasado con el Fondo de Reparación Histórica para los jubilados. Y en vez de capitalizar, ¿no es cierto?, a ese sector que venía vulnerable, ¿no es cierto?, le saca los medicamentos. Claro. Entonces, ahí se ve una falta de coordinación, no se sabe hacia dónde va la política. Y me parece que a veces el discurso va por un lado y las acciones o los impactos van por otro. Por eso necesitamos, yo le diría al presidente, tenga sentado al ministro de Hacienda que le cuenta cómo va el déficit fiscal, pero tenga sentado al ministro de Trabajo que le diga cómo va el índice de desempleo y a la ministra de Desarrollo Social que le diga cómo va el índice de pobreza. Solamente así va a poder hacer una buena gestión. Claro, ¿y este gobierno para ustedes es improvisado o en realidad tiene que ver más con el camino ideológico que ellos pretenden trazar, ¿no? Porque pienso también en las declaraciones que tienen que ver con la educación y esta expresión también nefasta de decir, bueno, quiénes cayeron o quiénes tuvieron que caer, ¿no?, en la educación pública. En la educación pública, y hay obviamente, ¿no?, una cuestión ideológica muy preocupante. Ha sido, yo creo, un error del presidente, pero bueno, un error que muestra, ¿no?, cuál es su pensamiento. De todos modos, yo creo que el ministro de Educación Nacional es muy bien, conoce el tema de educación y lo veo con un perfil demasiado bajo, ¿no? O sea, en este momento no se le autoriza generar una paritaria nacional y eso es un error, digamos, lo que están pidiendo los docentes, una paritaria nacional, eso ya se discutió antes. Nosotros en el Congreso habíamos aprobado la Ley de Financiamiento Educativo que buscaba que haya un fondo compensador con fondos nacionales para poder ayudar a aquellas provincias que no pueden pagar a los docentes lo que el docente merece, porque tenemos un país muy desigual. Entonces, si el gobierno nacional dice que cada provincia se las arregle, vamos a tener docentes que cumplen la misma tarea, en un lugar ganan muy poco y en otro lugar ganan muy bien. Se profundiza la inequidad Exactamente, también, ¿no? Se profundiza la inequidad, y si profundizamos la inequidad salarial docente, estamos profundizando las desigualdades en los alumnos, es el futuro de la Argentina. Claro, y también esta diferenciación geográfica, ¿no? Cuando ellos hablaban de gobernar federalmente, ¿no?, donde todos los argentinos íbamos a tener el mismo trato, creo que ahí están yendo en contra de lo mismo que prometían durante la campaña. Bueno, y cuando decía es un año electoral, obviamente es un año que va a llevar a que se conformen distintos frentes, distintas alianzas, también obviamente con la expectativa, ¿no?, de muchas candidaturas. Me imagino que una de ellas es la de usted, no sé si ya ha sido convocada, si está hablando con alguna fuerza política en particular de la línea del Partido Justicialista, ¿no? Yo lo que creo es que recién estamos en conversaciones, ¿no?, todos los sectores. Yo analizando un poco lo que pasa en la provincia, primero me pareció que era medio disparatado esto de buscar al chaqueño palavecino para que sea candidato, porque entonces estamos vaciando la política, quiere decir, ¿no?, que no hay gente capacitada para la política. O quizás también se busca esto de, bueno, se habla, ¿no?, quién mide, quién no mide. Ahora, entre uno de los que se habían mencionado, se hablaba del ministro Ovejero, dicen que mide muy poco. Entonces, me imagino que siempre salen estas figuras también, ¿no?, con el ánimo, obviamente, de captar votos. De captar votos, pero me parece que lo más importante es hablar, bueno, de cuáles son las necesidades en el país y cuáles son las mejores personas que van a llevar adelante una voz muy firme para revertir las desigualdades que hay en el país. La otra cuestión que a mí me parece muy mal, lo que se anduvo comentando, es un solo frente, una sola lista, ¿no?, que nuclea a todos y que deja, la única opción que quedaría fuera es el Partido Obrero. Y a mí me parece eso muy malo contra la democracia representativa, porque la democracia representativa necesita que lleguen al Congreso las diferentes voces que hay en la sociedad, diferentes opciones, que la gente cuando vaya a votar tenga diferentes opciones y sepa cuáles son las diferencias entre las opciones. Yo no creo que el Partido Justicialista, que tiene el foco en la justicia social, en el problema de las desigualdades, pueda ir en la misma boleta del PRO, ¿no es cierto?, que tiene otra visión ideológica, ¿no es cierto?, donde reducir el déficit fiscal, ¿no?, que las tarifas se paguen lo que cuestan las tarifas en el mundo, ¿no es cierto?, esa falta de preocupación por las desigualdades. Yo no escuché hablar de un proyecto, un programa de reducción de desigualdades, ¿no? El presidente llegó, en su campaña usó el eslogan pobreza cero.
y los resultados están a la vista, digamos, no se hizo nada o lo que se hizo no sirvió para reducir la pobreza. Y yo creo que el eslogan debería ser indigencia cero. O sea, no puede ser que en la Argentina haya gente que no tiene para comer lo suficiente. Rico, ¿no? Claro, comida, que es lo que nosotros producimos. Entonces, con los instrumentos que existen, tenemos la asignación por hijo, tenemos la inclusión jubilatoria, está el seguro de desempleo y toda la cantidad de programas sociales, ¿no? Toda esa plata que aportamos todos los argentinos con los impuestos, ¿dónde está? ¿Por qué no se está ejecutando bien? Entonces me parece que habría que revisar eso, ¿no? Porque cuando la política social se aplica con criterio de le ayudo al que está conmigo, eso tiene un resultado criminal en definitiva, porque en definitiva eso es lo que profundiza la pobreza y las desigualdades. Pero de todas maneras hay como, no sé, como cierta cercanía, ¿no? Mucho se justifica esto en relación a la acción del gobernador Juan Manuel Urtubey por su rol justamente, ¿no? Por estar al frente de una provincia, pero es como que él se ha mostrado muchísimo más cercano al presidente Mauricio Macri de lo que fuera en su momento con los años del kirchnerismo, ¿no? Sobre todo con ya el primer mandato de Cristina Fernández. Sí, yo creo que hay dos cuestiones ahí, ¿no? Tratando de leer un poco lo que está en la mente del gobernador, porque no he hablado con él, así que no sé cuál es su objetivo, pero creo que hay dos cuestiones. En primer lugar, tratar de que haya estabilidad, ¿no? O sea, que no haya movimientos desestabilizadores. En segundo lugar, las necesidades de la provincia, ¿no? Tratar de tener una buena relación con el gobierno nacional para que desde el gobierno nacional se atienda prioritariamente las necesidades de la provincia. Que no debería ser así, ¿no? Porque digo, en realidad esto de estar condicionado si me llevo bien o no me llevo bien, no tendría que ser en desmedro de los salteños o de cualquier otro ciudadano del país, ¿no? Por eso es que tenemos que rediscutir la coparticipación, ¿no es cierto?, los recursos que le corresponden a la provincia, que no tenga que estar mendigando por obras nacionales o por recursos extras nacionales, ¿no? Me parece que ese es el secreto, que haya una ejecución muy ordenada de los recursos y que no haya favoritismos. En este momento, digamos, bueno, el resultado electoral le ha dado a Cambiemos, digamos, la zona más poblada del país, ¿no? O sea, ellos manejan la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Entonces, obviamente, toda la atención y la prioridad está en esos lugares. Entonces, lo que tenemos que hacer es unir fuerzas para tener una voz muy firme, ¿no?, desde el norte grande argentino, para lograr que se atiendan los problemas del norte, ¿no? Bueno, y su rol como mujer en la política, ¿no? Mucho se ha discutido, sobre todo el año pasado, en torno a que también se empuje, ¿no?, hacia la paridad. En realidad sería bueno que en algún momento no tengamos que necesitar leyes, ¿no?, para que las mujeres se puedan insertar en cualquier área. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Yo he apoyado la ley de paridad, me alegro realmente que Salta haya avanzado, lamento que se haya excluido al Senado, porque entonces entra renga, ¿no es cierto? Sí. Si tenemos un sistema bicameral necesitamos que haya paridad en las dos cámaras. Claro. Si no hay paridad en las dos cámaras, estamos en la misma, porque no se van a aprobar las leyes con perspectiva de género, que es lo que se está buscando. Las mujeres somos la mitad de la población, deberíamos estar representadas en esa proporción en todos los lugares donde se toman decisiones. Y Argentina es muy interesante. Nosotros hemos alcanzado la paridad educativa. Cuando nosotros miramos los índices, ¿no?, hoy en las personas mayores el índice de analfabetismo es mayor en las mujeres, porque así era antiguamente, pero hoy no. Hoy hay paridad y cuando miramos los índices de estudios universitarios vemos que hay más mujeres con estudios universitarios completos. Hemos avanzado mucho en salud también. En salud estábamos muy mal, pero a partir del año de diciembre del 2001, cuando se aplica la ley de cuotas en el Senado y tenemos un Senado con buena representación de mujeres también a nivel nacional, pudimos avanzar en las leyes de reproducción, ¿no?, sexualidad, de reproducción asistida, o sea, una cantidad de leyes que
permitieron abordajes de planificación familiar que antes no se permitían, y eso ha logrado reducir índices de mortalidad materna, de mortalidad infantil, con lo cual podemos decir que en salud estamos llegando más o menos a una paridad, pero tenemos grandes déficits en participación política y en la economía. O sea, son las dos áreas donde nos tenemos que concentrar. Entonces, participación política me parece que hay que abordar, ¿no?, una reforma política importante, porque aquí en la provincia es notable, ¿no? Nosotros hemos aprobado en la provincia la ley de cuotas en 1995. Después de 22 años de vigencia y de 10 procesos electorales, la Cámara de Diputados solamente tiene 20% de mujeres. Claro. No hemos alcanzado ni siquiera el piso. ¿Por qué? Porque esa legislatura, sin representación femenina suficiente, ha empezado a aprobar leyes electorales, como eran las leyes, la ley de lemas, después las listas colectoras, y el resultado es que no hay suficiente participación femenina. Entonces, a mí me parece que ahora que se está hablando de reforma política, tenemos que tratar de ver si hay una reforma constitucional, que la paridad esté claramente en la Constitución de la provincia. Bueno, y la vamos a tener de candidata seguramente, más allá que todavía no se haya definido nada. Yo tengo voluntad de realmente hacer un aporte, ¿no? Hacer un aporte por la provincia, hacer un aporte en el país. Es un momento muy delicado, no podemos permitir que se vaya atrás en derechos, no se puede retroceder en derechos y no se puede avanzar en desigualdades. Hoy en los medios nacionales uno ve en los programas de la noche, se habla, la gente de Buenos Aires está harta de los piquetes, ¿no? Y que ver, que mandar las fuerzas, que reprimir, etcétera, etcétera. Y yo digo, en un país con un 30% de pobreza, o sea, no pueden molestarse porque la pobreza salga a la calle a manifestarse. Yo creo que lo que hay que abordar es, bueno, cuáles son las causas estructurales de la pobreza, y de eso no estoy escuchando nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mabel, por la invitación. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.